un poco desde el punto de vista práctico. Entonces, en estas clases que van a restar hasta mitad de año, que son unas 5 clases o menos, son 3 clases de junio porque hay un feriado y 2 clases de julio. En esta primera clase conmigo. Buenas tardes. Buenas tardes, María, bienvenida. En esta primera parte, en esta primera clase vamos a un poco articular los contenidos que vieron con el profesor, con lo que van a ver conmigo, y lo ven conmigo porque es una parte que está bastante relacionada con lo que vemos con administración financiera, ¿sí? Es la parte en donde, digamos, la administración financiera y la programación están más vinculadas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta clase de hoy, vamos a relación entre lo que vieron con el profesor y lo que van a seguir viendo conmigo. Desde un enfoque un poco bastante más práctico le vamos a dar, porque ya el marco teórico se los dio el profesor, y vamos a cerrar la primera parte del año con estos conceptos que fueron viendo, vistos también desde el lado práctico. Cuando ya cierre este primer cuatrimestre, a mitad de julio, ya, digamos, los contenidos de la planificación estratégica habrán sido abordados y la segunda parte de la materia, que es órganos de control y el control de la gestión pública, la van a seguir viendo toda con el profesor. O sea que conmigo van a ver nada más que estas 5 clases en total, en toda la materia. Son estas 3 de junio y 2 de julio, ¿sí? Entonces, yo les comento que vamos a ver alguna explicación, digamos, de temas que fueron vistos en cierta forma con el profesor, pero que los vamos a repasar para que nos sirvan estos conceptos para ir resolviendo determinadas actividades. Estas actividades, o sea, este material que vamos a ver hoy, yo voy a compartir una pantalla porque ustedes no lo tienen encima, pero sí está en la plataforma, ¿sí? Con lo cual, no se preocupen en tomar nota, excepto que quieran tomar alguna nota aislada, porque el material está subido. Y vamos a tener una primera parte que la vamos a ver hoy, y vamos a ver en relación a esta primera parte, 2 actividades hay, pero son actividades que por ahora no hay ningún número, son actividades tendientes a asimilar los conceptos que vamos a abordar en la clase de hoy. Yo les voy a compartir pantalla para que vean parte de ese material y lo vayan siguiendo a través de la pantalla, y ya les digo, no se preocupen por tomar nota porque ya lo subí a la plataforma. La clase de hoy vamos a ver algunos conceptos vinculados con planificación estratégica. ¿Qué es un plan estratégico? ¿En qué consiste la planificación estratégica, tanto en una organización privada como en una organización pública? Vamos a ver cuáles son las características de los planes estratégicos y operativos, cuáles son las etapas de la planificación estratégica y cuáles son los componentes de la planificación, ¿sí? Al finalizar la clase van a tener 2 actividades que las pueden ir resolviendo ustedes al finalizar la clase o al final de la materia. Y todas estas actividades las vamos a resolver todas juntas al final, ¿sí? Antes de que termine el cuatrimestre, vamos a destinar una clase para poder, o por ahí les subo las soluciones a la página. Si nos da el tiempo, las podemos ver juntos, y si no nos da el tiempo, la solución la van a tener en la página. La idea es que ustedes se familiaricen con los conceptos, teniendo en cuenta que en el examen parcial va a haber verdaderos o falsos, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos conceptos pueden intervenir en alguno de estos verdaderos o falsos del examen, ¿verdad? Entonces, la sugerencia siempre es que intenten realizar estas actividades
y bueno, lógicamente, si nos sobra tiempo, las vamos a ver juntos y si no, las soluciones en algún momento las voy a subir a la plataforma. Así que bueno, vamos a arrancar con los temas que vamos a abordar hoy. Si es que lo encuentro. Bueno. Acá está. Bueno, ahí lo encontré. ¿Están viendo? Bueno. ¿En qué consiste el proceso de planificar? El proceso de planificar consiste en decidir de antemano qué es lo que se va a hacer, cómo y quién va a hacer cada una de las tareas. O sea que la planificación básicamente es un conjunto de decisiones previas a acciones que se van a desarrollar en pos de alcanzar los objetivos. Ustedes me van a preguntar, ¿la planificación estratégica es un concepto público o es un concepto privado? La realidad es que la planificación estratégica es un concepto que involucra a todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas. La planificación es un proceso formal y sistemático que define cuáles son los cursos de acción que se van a tomar en el futuro. O sea, que la planificación no es predecir qué vamos a hacer, sino tomar decisiones sobre qué es lo que vamos a hacer a futuro para que logremos los objetivos que estamos planificando. ¿Por qué decimos que la planificación involucra a organizaciones públicas y privadas? Porque todo tipo de organización pública o privada busca un objetivo, ¿sí? Busca llegar a algún lado, busca establecer a dónde quiere llegar. Entonces, la planificación es un elemento a través del cual la administración de esa organización procura establecer cuáles son las medidas o cuáles son las acciones o cómo van a realizarse las tareas para alcanzar los objetivos deseados. Vamos a ver que hay dos tipos de planes. Hay planes estratégicos y hay planes operativos. Los planes estratégicos se diferencian de los planes operativos en su alcance y en su definición. En la definición o sea, el diseño o definición de estos planes estratégicos intervienen los mandos medios, los ejecutivos, y tienen un alcance muy amplio, abarcan a toda la organización. A ver, esperen un segundito porque alguien está queriendo entrar. Bueno. Involucran a toda la organización y tienen un alcance muy amplio. Tienen un alcance de más largo plazo. Son elaborados para periodos que superan los 3 años y alcanzan a los 5. Estos planes estratégicos involucran a toda la organización. Son bastante complejos de realizar, pero son diseñados por ejecutivos y mandos medios. Los planes operacionales o los planes operativos, a diferencia de los planes estratégicos,
son planes que se elaboran a más corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que involucran periodos que no exceden del año y refieren a uno o a varios sectores, o sea que tienen un alcance más acotado. El plan estratégico abarca toda la organización, el plan operativo solamente algunas áreas. El plan estratégico abarca periodos más largos de tiempo, los planes operativos abarcan periodos que no exceden de los 12 meses. Los planes estratégicos involucran a toda la organización, los planes operativos son diseñados para el cumplimiento de determinadas áreas y tienen como objetivo el cumplimiento del plan estratégico general. ¿En qué consiste la planificación estratégica? En la búsqueda de cuáles son las ventajas competitivas de una organización. En base a esas ventajas, establecer cuáles van a ser las estrategias que se van a adoptar, todo en función de la misión y la misión, la visión y los objetivos, el medio ambiente y los recursos disponibles. Es un proceso mediante el cual los directivos ordenan cuáles son los objetivos que se persiguen, que se desean alcanzar. Es una herramienta que demanda la participación de todo tipo de recursos, de toda la estructura de la organización. La planificación estratégica involucra a todo, es un proceso interactivo porque involucra a toda la organización desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos. Y ya vamos a ver en qué medida y en qué tareas y en qué elemento participa cada uno de estos niveles. Acá tenemos los componentes de la planificación estratégica. Ustedes los ven en forma de pirámide, pero la realidad es que la pirámide lo que está indicando es cuáles son los niveles que participan. El primer componente es la misión y la visión. ¿Por qué están en la cúpula? Porque la misión y la visión están definidas por los máximos directivos de la organización. Ustedes saben que en toda organización, digamos, cuanto más se llega al extremo, menos gente participa. Por ejemplo, en una empresa está el presidente de la compañía como máxima autoridad. En una sociedad está el directorio, ¿sí? El directorio de una sociedad anónima. En una entidad, en un organismo público, está el presidente de una empresa pública o en una administración pública de la ciudad, por ejemplo, el nivel más alto lo ocupa el jefe de gobierno, la jefatura de gabinete de ministros, ¿sí? Entonces, ¿por qué está en el extremo más angostito de la pirámide? Porque esa es la parte más angosta de la pirámide, es donde hay menos cantidad de gente. Los niveles decisorios son, los máximos niveles decisorios son jefe, vicejefe de gobierno, jefatura de gabinete de ministros, digamos, son niveles más acotados. Entonces, cuando la pirámide es más angosta, significa que los niveles que toman esas decisiones recaen en menor número de gente. Entonces, la misión y la visión, entonces, están en la cúpula de la pirámide. ¿Por qué? Porque son los que definen la misión y la visión, son los máximos niveles directivos. Disculpen que dejo de compartir, pero se están uniendo y no quiero que nadie quede fuera de la clase por no admitirlo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre misión y visión? Ya este concepto un poco con el doctor Mántaras lo vieron, lo vamos a repasar. La misión implica la razón de ser de toda organización. ¿Qué elementos trae la misión? ¿Cuál es el comportamiento presente? ¿Sí? ¿A quiénes le vende un producto? ¿Qué servicios presta? ¿Qué vende? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cómo vende? ¿Sí? O sea, que la misión responde a determinadas preguntas que
definen un poco cuál es el perfil de la organización, si es una empresa que vende, si es una empresa que presta servicios, a quién le vende, quién es su clientela, en qué lugar desarrolla sus actividades, cómo desarrolla sus actividades, ¿sí? Esa definición es el punto de partida de toda planificación estratégica. ¿Quién soy? ¿Sí? Soy una empresa, trabajo con el venta mayorista, trabajo con venta minorista, presto servicios a qué público, ¿sí? ¿Cuál es mi sede? ¿Dónde desarrollo mis actividades? Etcétera. Esa es la pregunta que responde la misión. O sea, la misión define el comportamiento presente de la empresa, la razón de ser, a qué se dedica, qué vende, a quién y cuál es su principal clientela. La visión. La visión, a diferencia de la misión, también está definida por los mandos altos, la cúpula más elevada de toda organización, y responde a la pregunta ¿hacia dónde quiere ir la organización? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Hacia dónde va? ¿A qué quiere llegar a ser? ¿En qué quiere llegar a convertirse? ¿Sí? O sea, ¿qué se trata de conseguir? ¿Cómo quiere llegar a verse en el futuro? ¿Y cómo conseguirá ser competitivo? O sea, la misión define lo que es, la visión define qué es lo que quiere llegar a ser. Una empresa hoy puede tener un comportamiento presente y trabajar en pos de conseguir ser otra cosa, transformarse en otra cosa, ¿sí? Entonces, todos sus objetivos van a estar planteados en función de lo que quiere llegar a alcanzar. Bueno, entonces, la misión se refiere a una situación presente, la visión se refiere a lo que quiere llegar a ser a futuro. Después tenemos, dentro de la misión y visión, tenemos también los valores. Los valores también están definidos en esta cúpula del primer cuadradito, que sería la misión, la visión y los valores. Los valores son todas las líneas de comportamiento, ¿sí? Son todas las convicciones, las virtudes, las aptitudes, los compromisos que comparten todos los miembros de la organización y que prevalecen sobre otros. Después todo esto lo vamos a ver a través de las páginas institucionales de algunos organismos, para que vean que todas las páginas institucionales que ustedes, por ejemplo, abren la del Banco Nación, la del Banco Ciudad, van a tener dentro de la imagen de la información institucional, van a tener como carta de presentación del organismo la misión, la visión y los valores, ¿sí? O sea, los valores son las líneas de comportamiento, son los conceptos que guían el accionar de la organización. A continuación de la misión, visión y valores vienen los objetivos. Los objetivos son los resultados que se pretenden alcanzar, ¿sí? O sea, los resultados que se pretenden alcanzar, ¿de qué dependen? Digamos, son guías para el cumplimiento de los objetivos, o sea, los objetivos lo que persiguen es llegar a cumplir la visión, ¿verdad? Que la organización llegue a la visión futura que tiene a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, los objetivos, o sea, derivan de la misión, pero a su vez están orientados al cumplimiento de la visión, ¿verdad? Los objetivos tienen que tener ciertas características. Los objetivos en toda organización deben poder ser medidos, ¿sí? Deben ser mensurables. Significa que deben poderse reflejar en números y deben estar atados a un límite de tiempo. Por ejemplo, mi objetivo puede llegar a ser aumentar mis ventas en un 30%, ¿verdad? Entonces, el objetivo debe poder traducirse en un número, debe ser posible de ser mensurado.
Los objetivos deben ser claros, ¿sí? Deben estar definidos en forma que toda la organización entienda, ¿sí? A qué nos referimos en cuanto al objetivo. Por ejemplo, un objetivo puede llegar a ser convertirse en la principal empresa proveedora de un servicio determinado, ¿sí? Ganar participación en el mercado. Por ejemplo, una empresa que comercializa una determinada bebida, posicionarse mejor en el mercado de esa bebida, ¿sí? El objetivo entonces tiene que ser claro, debe ser mensurable, deben ser objetivos alcanzables, ¿verdad? Tienen que ser factibles de alcanzar teniendo en cuenta las características de la empresa, ¿sí? O sea que deben ser realistas los objetivos. Tienen que ser realistas, pero a su vez desafiantes, ¿sí? O sea, que deben ser retadores, deben ser posibles de alcanzar, pero deben implicar un desafío para la organización. Deben ser realistas en función de las características de la organización y el entorno en el cual se mueve la organización. Deben ser coherentes en el sentido que deben estar alineados y ser coherentes con otros objetivos, ¿sí? Las metas. ¿Qué diferencia las metas de los objetivos? Las metas son pequeños objetivos, ¿sí? O sea, que la suma de todas las metas, si yo, por ejemplo, tengo como objetivo, supónganse, no sé, supónganse que la empresa pase a ser una de las más importantes, una empresa que vende computadoras, ¿no? Ser una de las principales empresas proveedoras de equipos de computación. Entonces, ese sería el objetivo. ¿Cuál sería la meta? Por ejemplo, puedo tener como meta aumentar mis ventas, puedo tener como un 10%, otra meta puede ser aumentar el número de clientes, otra meta puede ser eh, eh, hacer una campaña publicitaria más agresiva. O sea, la suma de todas las metas, o sea, el cumplimiento de todas las metas, a la organización le va a permitir el cumplimiento del objetivo, ¿sí? O sea, las metas son pequeños objetivos cuya sumatoria permiten el cumplimiento del objetivo principal. ¿Por qué a medida que vamos bajando se va ensanchando la pirámide? Porque a medida que vamos bajando en la pirámide, intervienen mayor cantidad de personas o de niveles dentro de la organización. O sea, que a medida que vamos bajando, van interviniendo los llamados mandos medios, ¿sí? Y a medida que llegamos a la base de la base de la pirámide involucra a toda la organización, o sea, que toda la organización en mayor o menor medida participa en la elaboración de ese elemento. Bueno, las estrategias. Las estrategias son las acciones que se planifican realizar para el logro de los objetivos, ¿sí? O sea, el objetivo es lo que yo quiero alcanzar. La meta es una pequeña parte del objetivo y la estrategia son las acciones que me van a permitir el logro de las metas y de los objetivos. Después tenemos las políticas. Las políticas son las vías para hacer posibles las estrategias, ¿sí? Son guías que orientan las acciones de la empresa. Son lineamientos dados por la empresa a observar en la toma de decisiones sobre algún problema que se repite dentro de la organización. Ya vamos a ver todo esto en las actividades que tenemos 1 y 2. Vamos a tener pequeños enunciados y ustedes van a tener que identificar con las definiciones si es la misión, la visión, si son valores, metas, objetivos, estrategias, ¿sí? Las políticas, en principio, son guías que orientan las acciones, que son lineamientos que van a ser adoptados
respecto de algún problema que se repite en toda la organización, ¿sí? Por ejemplo, una política puede ser, es política de la empresa, endeudarse, supónganse, para conseguir recursos, ¿sí? Es política, o lo contrario, es política de la empresa autoabastecerse y no recurrir al endeudamiento. Es política de la empresa solamente contratar a gente cuya edad no exceda de 50 años, ¿sí? Es política de la empresa no contratar a mujeres, ¿sí? Porque es un trabajo pesado de la construcción que requiere de determinadas características físicas, entonces puede ser una política no contratar a personas de determinado sexo o de determinada edad. O sea, que lo que establecen son guías o pautas que afectan a toda la compañía o a un área general y son lineamientos generales sobre algún tema común a la organización o a varias áreas de la organización. Los procedimientos definen cómo se van a realizar las cosas, ¿sí? O sea, los procedimientos definen el cómo se desarrollan las actividades dentro de una empresa, cuáles son los circuitos de la información, cuál es la documentación necesaria y cuáles son los controles instituidos en cada etapa. Supónganse, para realizar la venta de un producto, intervienen estos sectores. Primero se recibe la nota de pedido por parte del cliente. Esa nota de pedido va a un sector que la procesa. Luego se va al sector almacenes, se prepara el producto. Junto con el producto se elabora la factura hacia el proveedor. O sea, todo lo que indica cómo se realizan los circuitos de la información y de la documentación se reglamenta a través de las llamadas normas de procedimientos. Las reglas. Las reglas describen acciones o prohibiciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, en una empresa que realiza ventas, supónganse que exista una regla que diga que todos los pedidos de mercadería que se reciban por teléfono deben confirmarse con el cliente el mismo día que se reciben, ¿sí? Esa es una regla, ¿sí? Y esa regla puede formar parte de un procedimiento, o sea, antes de dar por válida una venta recibida por teléfono, la nota de pedido, hay que validar la veracidad de ese pedido con el cliente. Eso es una regla que puede formar parte de un procedimiento. ¿Qué son los programas? Los programas son un conjunto de políticas, de procedimientos, de reglas y de recursos empleados para llevar a cabo una acción específica dentro de una organización. Este tema lo vamos a ver muy detalladamente en el sector público porque el sector público se maneja a través de programas, ¿verdad? Que son una serie de recursos, de políticas, de reglas y de recursos humanos, materiales, monetarios, etcétera, destinados al logro de un fin específico dentro de una organización. El último de los componentes, que ya lo vimos en administración financiera y es el más general de todos, son los presupuestos. Los presupuestos son, como lo vimos en administración financiera, consiste en el cálculo anticipado de lo que son gastos y recursos. O sea, que en una organización el presupuesto es lo primero que se hace, la realidad es que no, que el planeamiento estratégico se siguen todos estos pasos que vemos en esta pirámide. Lo primero es ver cuál es la misión de la organización, la visión hacia dónde va a ir, cuáles son los valores, cuáles son los objetivos, las metas, las estrategias, o sea, cómo se van a conseguir esos objetivos,
cuáles son las políticas que se van a aplicar, los procedimientos, las reglas, cuáles son los programas, y a continuación, una vez que se define todo eso, lo que se hace es la elaboración de presupuestos. Los presupuestos se asignan los recursos necesarios para el cumplimiento de todas las tareas tendientes al logro de los objetivos. Los presupuestos, hay dos tipos de clasificación. Están los presupuestos tradicionales, que son aquellos que se elaboran siguiendo la experiencia de años anteriores. Y después están los presupuestos base cero. Los presupuestos base cero son aquellos que se elaboran sin tener en cuenta la experiencia anterior. O sea, se parte precisamente, como su nombre lo indica, de cero, o sea, como si no hubiera habido ninguna experiencia previa, y entonces se realiza un presupuesto sin considerar ningún tipo de antecedentes. Muy bien. En el proceso de elaboración acá en este apunte van a tener la explicación, como ven, de todo lo que estuvimos viendo, qué es la misión, qué es la visión, qué son los valores, los objetivos que se pretenden, que son los resultados que se pretenden alcanzar, las metas, las estrategias, las políticas, los procedimientos, las reglas, los programas. En este apunte tienen la explicación de todo lo que estuvimos viendo. Muy bien. A continuación, lo que vamos a tener es el proceso de elaboración del plan estratégico. Quiere decir que en la elaboración de un plan estratégico hay etapas, ¿sí? Las etapas, depende de los autores que ustedes leen, las definen de distinta manera. En este apunte las van a tener definidas como etapa filosófica y etapa analítica, y hay una tercera etapa que no está nombrada como tal, pero es la etapa operativa. La etapa filosófica es aquella en la cual se define la cúpula de la pirámide que vimos antes. Es aquella en la cual se define la misión, la visión, los principios, los valores, las políticas, los objetivos corporativos y las estrategias. En la etapa analítica, que es la siguiente, se realizan análisis interno y análisis externo. El análisis interno, como su nombre lo indica, abarca el análisis de cómo se compone toda la organización, qué recursos tiene la organización, qué activos, qué recursos humanos, qué recursos materiales, con qué recursos tecnológicos sí cuenta la organización. El análisis externo es aquel que tiende a mirar el contexto. O sea, lo que se mira es qué pasa en el afuera de la organización, ¿sí? Si es una empresa que vende, cuál es la competencia, con qué tecnología cuenta el principal competidor, cuál es la situación económica del país, de la industria, ¿sí? Si estamos en un periodo de crisis en la industria en la cual me estoy desenvolviendo. Por ejemplo, si tengo una empresa agrícola o ganadera, un análisis externo es el clima, por ejemplo, ¿sí? Es algo que no depende de la estructura de la empresa. Si estoy en una empresa comercializadora, un importado, una empresa que supónganse vende electrodomésticos, pero esos electrodomésticos requieren para su armado componentes importados, ¿sí? En ese análisis externo lo que tengo que analizar
es la posibilidad de poder importar los componentes, ¿sí? ¿Cuál es la situación aduanera de las importaciones? Si voy a poder importar, no voy a poder importar. O sea, que la etapa analítica de toda organización contempla desde lo interno todo lo que afecta a la organización interna de la empresa y los recursos internos con los que cuenta, como los factores externos sobre los cuales la empresa no tiene ningún tipo de injerencia, ¿sí? En el caso de un gobierno, el análisis interno es la estructura con la que cuenta, los recursos humanos, los ministerios, los mandos medios, los directivos, el personal. El análisis externo es la situación del país, ¿sí? El nivel de tecnología que necesita, la situación económica general, si hubo una pandemia, cuál es la situación de la pandemia, cuál es la situación económica en general, las restricciones cambiarias, ¿sí? La crisis internacional que puede incidir en la obtención de préstamos para poder financiar las actividades. O sea, que en este tipo de etapas, ¿por qué tengo que hacer estos análisis? Tengo que hacer estos análisis porque si yo estoy planificando lo que voy a hacer, es necesario el análisis del contexto, ya sea interno como externo. No puedo planificar sin hacer este análisis previo. Una vez que que cumplí con la etapa filosófica y que analicé todo el análisis de contexto interno, externo, defino mis estrategias y a continuación viene esta etapa que es la etapa operativa. La etapa operativa comprende tres aspectos: la programación, la elaboración del presupuesto. Programación está entendido como la elaboración del presupuesto por programas, que es el tema que vamos a ver a continuación de esto, ¿sí? O sea, una vez que definí cuáles van a ser mis estrategias, elaboro mi presupuesto por programas, defino, establezco los recursos a través de mi presupuesto y lo ejecuto, que es la etapa operativa, es la etapa lo programo, lo ejecuto y también hago el seguimiento presupuestario. Ahora vamos a ver en un cuadro, esta etapa operativa. Bueno, en este pequeño círculo, ustedes tienen el planeamiento estratégico participativo de un organismo público. ¿Para qué sirve el planeamiento estratégico participativo de organismos públicos? Plan estratégico participativo de organismos públicos, ¿para qué sirve? Sirve para definir cuál va a ser el futuro del organismo y cuáles van a ser los procedimientos necesarios para alcanzarlo. El planeamiento estratégico participativo de organismos públicos, como vimos, involucra a toda la organización pública. ¿Y por qué es participativo? Porque el planeamiento estratégico participativo de organismos públicos abarca a la conducción política, a las direcciones generales, a los mandos medios, al personal en general, inclusive a los niveles sindicales. O sea, que el planeamiento estratégico participativo de organismos públicos involucra a toda la organización en forma transversal, desde los niveles más altos
hasta los niveles más bajos. Ustedes ven que este círculo se divide en dos partes, en dos semicírculos. La parte de arriba, que tiene los números 1, 2, 3 y 4, van a tener los análisis que se hacen en la etapa, como recién dijimos, la etapa filosófica y la etapa analítica, ¿sí? Primero está el análisis de en qué escenario estoy, defino la misión, la visión, los valores, los objetivos, las estrategias, y después ya vamos a arrancar con la elaboración del análisis FODA. Ya ahora vamos a ver qué es el análisis FODA y cómo se compone. Una vez realizado todo este análisis, primero definición de valores, misión, visión, valores, analizar el contexto interno, externo, elaboro el análisis FODA, lo que determino es cuáles van a ser mis ejes estratégicos, mis estrategias. A continuación tenemos la segunda parte del semicírculo, que es la etapa operativa. La primera etapa era la etapa estratégica. El autor incluye dentro de la etapa estratégica la etapa filosófico-analítica. El segundo semicírculo que arranca en el número 5 está la etapa operativa, en el cual se hacen los programas técnico-operativos, se hacen los planes operativos por área, que son los presupuestos por programa de periodicidad anual, se elaboran los presupuestos por programa, se los implementa. ¿Qué quiere decir? Que se empiezan a desarrollar todos los actos de gobierno, la gestión pública, o sea, se desarrollan todas las gestiones de gobierno relacionadas con la elaboración de ese programa, ¿verdad? Nosotros cuando vimos en administración financiera los distintos momentos del presupuesto público, dijimos que había un planeamiento, una ejecución y un control. Bueno, una vez que yo programé, elaboré el presupuesto por programas, hago un programa anual con un presupuesto anual de cada actividad. Una vez que hago eso, lo implemento, ¿sí? Lo pongo en marcha, realizo todos los actos de gobierno tendientes al cumplimiento de mis objetivos, ejecuto las tareas, realizo los gastos, o sea, gasto, ejecuto el presupuesto. A medida que lo voy ejecutando, voy haciendo un seguimiento y evaluación de los resultados, siguiendo con el círculo. O sea, a medida que voy ejecutando el presupuesto, lo voy controlando. Y eso lo vieron con el doctor Mántaras y lo estuvimos viendo también en Administración Financiera, que es el órgano rector del sistema presupuestario, como es la OGEPU, la encargada de efectuar el seguimiento trimestral de cómo se va ejecutando el presupuesto, de cómo se van desarrollando las actividades, cómo se va ejecutando el gasto. Y la última etapa es la retroalimentación y ajustes. En la medida que esa evaluación que se va haciendo va arrojando algún tipo de conclusión, algunas tareas se lograron hacer, otras no, se van haciendo el seguimiento de lo que se hizo, cómo se hizo, si hay desvíos, si no hay desvíos, se van tomando las decisiones tendientes a realizar los ajustes sobre el presupuesto siguiente. O sea, que el planeamiento estratégico, para resumir, es un elemento interactivo, continuo, ¿sí? Que va desarrollando determinadas etapas, va ejecutando acciones, va controlando la ejecución de esas acciones, determinando desvíos y provocando los ajustes necesarios para la planificación del ejercicio siguiente.
Entonces, en toda organización pública el planeamiento estratégico es participativo porque involucra a toda la organización, abarca a la conducción política, a los niveles directivos, a los mandos medios, al personal, a toda, inclusive a las bases sindicales, involucra a toda la organización en el logro de un determinado objetivo. Se materializa en dos etapas, una etapa estratégica, en la cual previamente se realiza un análisis de contexto, una definición de valores filosóficos, una etapa analítica en donde se define qué es lo que se es, qué es lo que es el organismo público, hacia dónde quiere llegar, cuáles son los objetivos, las metas que se definen para alcanzar esos objetivos, qué estrategias voy a aplicar para el logro de esos objetivos. Luego hago el presupuesto relacionado con ese programa, lo ejecuto y voy siguiendo trimestralmente el cumplimiento de ese programa con su retroalimentación y ajustes. En este proceso, en este círculo, hay un elemento que lo vimos así un poco al pasar, que en la etapa analítica interviene, que es la elaboración del análisis FODA. Y ahora vamos a detenernos concretamente en qué es el análisis FODA, que también lo vamos a ver con algunos ejercicios para que comprendamos en la práctica qué es el análisis FODA. El análisis FODA lo van a encontrar en la bibliografía como matriz FODA o matriz DAFO. Son las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El análisis DAFO o dicho de otra forma, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es una resultante de analizar la realidad interna y externa de la empresa desde distintas perspectivas. Hay dos tipos de valoraciones, una valoración positiva y una valoración negativa. La valoración positiva, si es interna, es una fortaleza. Supónganse, una empresa tiene como aspecto positivo que, supónganse, tiene la fábrica que es propia y que tiene muy buena tecnología, muy moderna para la elaboración de un determinado bien. Eso es una valoración positiva, es un factor positivo y es interno, ¿sí? Porque la realidad es que proviene del propio entorno de la empresa. Ahora, si la valoración es positiva, pero viene del exterior, hablamos de una oportunidad. Supónganse que en una empresa, tiene determinada tecnología y tiene la oportunidad de adquirir un nuevo equipo que le permitirá, perdón, se está por terminar la reunión. Supónganse que una empresa tiene la posibilidad de incorporar un nuevo equipo que se va a comercializar en el mercado, digamos, en unos meses. Entonces, esa perspectiva externa, o sea, no la tengo, es una oportunidad que tiene la empresa de poder incorporar la nueva tecnología. O sea, no es un factor interno, sino que es un factor de la afuera que tiene una valoración positiva y que le permite a la empresa incorporar un elemento que lo va a ayudar en sus tareas. Las debilidades y las amenazas son valoraciones negativas. Debilidad es una característica de la compañía que es un elemento no favorable, ¿no?
Por ejemplo, al revés de lo anterior, tiene tecnología vieja o paga mucho dinero porque alquila su planta, ¿sí? Entonces, es un elemento negativo que surge de la propia empresa. Cuando esa valoración negativa viene de la afuera, constituye una amenaza. Supónganse, yo tengo un kiosco, ¿sí? Tengo un local propio. Tengo un local propio, no gasto en alquiler. Esa es una fortaleza. Una oportunidad puede ser que puedo vender una nueva golosina o las figuritas del mundial, cuando se vendían las figuritas del mundial, que me va a traer nuevos clientes. Esa es una oportunidad. Es algo externo y es una oportunidad. Ahora, si supónganse que se va a instalar un maxi kiosco muy grande que va a estar abierto las 24 horas en mi misma cuadra, ¿sí? Esa es una amenaza, es un elemento de valoración negativa, ¿sí? Y es un elemento externo, ¿sí? ¿Por qué digo que es externo? Porque es ajeno al entorno de la empresa, ¿sí? Entonces, las debilidades se diferencian de las amenazas. La debilidad es interna cuando es un problema que tiene la propia empresa y que lo puede resolver. Supónganse, alquila el local, ¿sí? Entonces, es una debilidad que tiene dentro de su propia organización o no tiene suficiente personal. En cambio, todo lo que es amenaza proviene, es un elemento de valoración negativa que proviene del entorno. Bueno, para poder graficar mejor el análisis FODA, ustedes van a tener en la plataforma un pequeño tutorial de YouTube que yo les subí, en donde van a tener una explicación muy cortita, que dura unos pocos minutitos, que los va a ayudar a interpretar mejor lo que es el análisis DAFO o el análisis FODA, que ya les vuelvo a repetir, lo van a entender mejor cuando lo veamos en un ejemplo. ¿Para qué sirve el análisis FODA? El análisis FODA o DAFO sirve para ver en qué medida la compañía o la organización tiene posibilidades de alcanzar los objetivos, ¿sí? Porque, bueno, sirve para fijar objetivos y sirve a su vez para ver cuál es la probabilidad de que ese objetivo sea alcanzable. Sirve para concientizar al empresario sobre cuáles son los obstáculos que tiene que enfrentar, al empresario, al dirigente, a la cúpula de toda la organización, y permite también al máximo dirigente explotar cuáles son los factores positivos y poder desarrollar alguna estrategia para aprovechar las oportunidades que se le presentan en el contexto. Entonces, ustedes tienen en este cuadrito qué puede llegar a ser una fortaleza, qué puede llegar a ser una oportunidad, qué puede llegar a ser una debilidad y qué puede llegar a ser una amenaza. Entonces, esta clase se está por cortar en unos pocos minutos. Yo lo que les sugiero es que lean el material que yo subí a la plataforma sobre esto, intenten, son 2 actividades muy cortitas, intenten con el apunte resolver la actividad, las vamos a ver juntos, no se preocupen que vamos a encontrar el momento para resolverlas juntos, pero bueno, la idea es que con la actividad ustedes afiancen y terminen de interpretar el contenido del apunte. Y si pueden, traten de ver ese pequeño video que dura unos pocos minutitos de lo que es el análisis FODA, porque vamos a ver en un ejercicio muy breve algún ejemplo, para que ustedes sepan diferenciar qué es una oportunidad, qué es una debilidad, qué es una amenaza, qué es una fortaleza, y vamos a ver un análisis FODA ya hecho para que ustedes lo incorporen
como una herramienta de planificación estratégica, que sirve ¿para qué? Sirve para ubicar al que planifica en cuál es la realidad, ¿sí? Con qué cuenta, si es un elemento positivo, un elemento negativo, qué obstáculos va a tener que enfrentar, qué oportunidades tiene, qué puede aprovechar de lo que tiene, qué es lo que le va a faltar para poder cumplir con el objetivo que está planificando alcanzar, ¿sí? Así que bueno, la clase de hoy la vamos a dar por finalizada porque ya se está por cortar. La clase que viene vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Si nos da el tiempo, vamos a realizar una revisión de las dos actividades y vamos a meternos con presupuesto por programa e indicadores para después entrar de lleno en la parte práctica, ¿sí? En principio, la clase que viene vamos a cerrar este tema. Así que si pueden, traten de resolver las actividades. Mañana yo, no sé, los que cursan conmigo Administración Financiera, acuérdense que nos vemos en el terciario, ¿sí? Y traten de traer los enunciados de los ejercicios, el que lo hizo mejor y el que no, por lo menos bajado al celular el enunciado de las actividades que vamos a ver, ¿sí? Así que bueno, los espero el lunes próximo, van a volver a tener conmigo de acá a mediados de julio y mañana nos vemos en el terciario. Bueno, profesora, hasta mañana. Dale, pues, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.